Nuevamente extendemos un muy cordial saludo a todos nuestros apreciados hermanos y continuamos con lo que es ahora la tercera entrega de esta serie de estudios sobre esta extraordinaria carta, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que traemos para el fortalecimiento espiritual de nuestras iglesias en sentido general en este tiempo de prueba que estamos viviendo. Vamos ahora a considerar en esta oportunidad los versos del capítulo 1, los versos 4 y 5. Pero para que tomemos una idea completa del texto, vamos a leer desde el versículo 2, donde nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el verso 4, el apóstol Pablo dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Tomémonos un tiempo para analizar esta expresión del apóstol, en donde cada término no está colocado allí al azar. El verbo conocemos, del griego eidotes, da la idea de percibir o ver, y en el tiempo perfecto del griego en el que está, suele expresar una acción resultante de otra, lo que nos habla de la seguridad que tenían tanto Pablo como Silas y Timoteo, sus compañeros, sobre la autenticidad como creyente de los santos en Tesalónica. No había duda en ellos sobre estos creyentes, sobre que estos hermanos eran creyentes genuinos. La palabra griega eido conlleva la idea de conocimiento por observación. Así es que la respuesta de los tesalonicenses a la predicación del Evangelio por el apóstol Pablo, como dice en el versículo 1, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todo esto eran pruebas indiscutibles de su salvación. El término hermanos, del griego adelphos, nos habla de una comunidad basada en una identidad de origen o de vida. Literalmente, este término significa uno nacido de la misma matriz, y figurativamente basada en una identidad de origen o de vida. Literalmente, este término significa uno nacido de la misma matriz, y figurativamente es una palabra de uso común para referirse a los hijos de Dios en el Señor Jesucristo. El término amados, en la expresión del apóstol Pablo, del griego agapao, que también está vinculado con el término ágape, se refiere a un amor activo que se da independientemente de si el receptor lo merece o no. Es un amor que se busca o que busca el mejor interés del objeto que ama. Este verbo, amados, agapao, está en tiempo perfecto del griego
que describe una acción ya completada en el pasado, pero cuya acción ha producido un estado o resultado que continúa en el presente, lo que nos habla de la naturaleza permanente, duradera e inmutable del amor de Dios por estos hermanos, al igual que también por nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esta voz pasiva de este verbo lo que indica es que el creyente es el receptor pasivo de este amor inmutable de Dios. Tengamos en cuenta que la elección de Dios por nosotros comienza con el amor de Dios por nosotros. Es en la cruz del Calvario en que vemos el amor de Dios desplegado. Pablo nos lo recuerda cuando dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, apreciados hermanos, cuando en las Escrituras vemos cuánto nos ama nuestro Dios, es cuando venimos a comprender verdaderamente lo que nos dice 1 de Juan 4:18, que en el amor no hay temor. Ahí el término temor viene del griego phobo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, otra vez, nuevamente esta palabra, porque el temor, tercera vez que es mencionada por Juan, lleva en sí castigo. 1 de Juan 4:18. Notemos en este texto de 1 de Juan 4:18 que las 3 veces que se menciona la palabra temor es la traducción de la palabra griega phobo, miedo, de donde viene también la palabra en español fobia. No permitamos, hermanos, que el miedo gobierne nuestras vidas, que el miedo nos paralice. El perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, lo que nos está diciendo Juan es que quita el miedo. El miedo no existe cuando en nosotros está, cuando en nosotros reside el verdadero amor. Dice Howard Marshall, un teólogo académico escocés, autor de la teología del Nuevo Testamento, que el temor y el amor no pueden coexistir. Esta es la razón por la cual una persona que tiene una relación de amor con Dios puede mirar hacia el día del juicio futuro sin temor ni aprensión. Se puede debatir si se trata del amor de Dios por nosotros o de nuestro amor por Él. En el primer caso, no necesitamos tener temor de quien nos ama. En el caso de que fuera nuestro amor por Él, no podemos amar y temer al mismo tiempo. Siguiendo con nuestro texto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, nos dice el apóstol Pablo. Y aquí tenemos la controvertida doctrina de la elección. Vuestra elección. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Hay quienes enseñan que Dios elige a algunos hombres para salvación, mientras que arbitrariamente condena a los demás, a todos los demás. Esto entraría en contradicción con el carácter amoroso de nuestro Dios, como se preguntaba también el destacado escritor y pensador cristiano David Hume en su libro ¿Qué amor es este? La soberanía divina, la responsabilidad humana y el libre
y universal ofrecimiento de misericordia, todo ello se encuentra en las Escrituras. Y aunque podamos no ser capaces de armonizar con nuestra lógica humana todo esto, debería tener todo ello un puesto en nuestras mentes. Esta doctrina de la elección primeramente nos enseña que Dios escoge hombres para salvación. Y eso lo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En segundo lugar, también se refiere a los creyentes como aquellos que son elegidos, eclectos, elegir, escoger, según la presciencia de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, nos dice 1 de Pedro 1:2. Note que aquí, en esta carta de Pedro, la presciencia, o sea, el conocimiento de antemano, precede la elección. Dice Dei Hung que la presciencia siempre es dada como la razón de la predestinación. Romanos 8:29 dice: porque a los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en tercer lugar, también esta doctrina de la elección nos enseña que las personas pueden saber si son elegidas sencillamente por su respuesta al Evangelio. Los que oyen y creen al Evangelio son los elegidos. Y 1 Tesalonicenses 1, versículo 4-7, dice, o sea, reafirma esto. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, vuestra selección divina, vuestra elección, su escogencia. ¿Por qué? Por las pruebas que ustedes han dado de que son verdaderos creyentes, que han sido elegidos. Hermanos amados, qué reconfortante es saber que nosotros pertenecemos a los elegidos de Dios. Así que seamos agradecidos de nuestro Dios. Siguiendo con el versículo 5, nos dice el apóstol: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, y el término aquí evangelio, o en el griego evangelion, eu, que significa bien, bueno, y agelio, o ageo, que significa proclamar, contar. El término originalmente se refería a una recompensa por las buenas noticias, y luego se convirtió en la buena noticia en sí mismo. La palabra evangelion era de uso tan común en el primer siglo como lo que es nuestra palabra, nuestras palabras hoy en día, buenas noticias. ¿Tienes alguna buena noticia para mí hoy? Sería una pregunta muy común en aquella época. En este uso secular de este término, evangelio, describía buenas noticias de cualquier tipo. Y antes de la escritura del Nuevo Testamento, no tenía esta una connotación religiosa definida en el mundo antiguo, hasta que fue asumido el término por el culto de César, que era la religión del Estado,
y en que el emperador era adorado como un dios. Luego la Iglesia tomó el término como su proclama identificadora. Los escritores del Nuevo Testamento adoptaron el término como mensaje de salvación de Dios para los pecadores perdidos. Y nosotros hoy sabemos que es la única buena noticia que hay que comunicarle, que hay que darle al mundo, horrorizado hoy por esta pandemia. La gente todavía ve la muerte como una salida de ciertas situaciones desesperadas, pero a nosotros nos corresponde advertirle que en el infierno no existe siquiera esa esperanza, ya que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, como nos enseña Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Abandonar, dice Dante, abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis. Esa es la inscripción que según el infierno de Dante se encuentra en la puerta del infierno, en su famosa obra, la Divina Comedia. Hermanos, hoy en medio de la crisis en que está sumergido el mundo frente al COVID-19, no dejemos de proclamar el Evangelio de la gracia salvadora, la única buena noticia que tiene este mundo. Nuestro Evangelio, dice el apóstol en este versículo 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, del griego dunamis, para dar a conocer a los hombres su gracia salvadora. Dios usa a los hombres, no a los ángeles, porque nosotros somos los receptores de esa gracia, los que podemos dar testimonio de esta con nuestras vidas, así también con nuestros labios. Pero el Evangelio no se comunica de manera transformadora a través de simples palabras, independientemente de lo brillantes, elocuentes o imponentes que éstas puedan ser. La simple habilidad retórica, aparte de la dinámica espiritual del mensaje, nunca podrá lograr tal poder transformador. El mensaje tiene poder. El mensaje contenido en el Evangelio tiene poder. Y poder, dunamis, se refiere al poder inherente, es decir, propio, o al poder que reside en algo, en este caso, en el mensaje hablado, en virtud de su naturaleza. Es el mensaje que viene de Dios. Dunamis significa que las palabras que hablaron Pablo, Silvano y Timoteo no eran simples palabras humanas, sino que estaban llenas del poder de Dios. Eran palabras divinamente energizadas. Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dunamis viene de la raíz duna, cuyo significado básico es habilidad o capacidad. El término hace referencia al poder inherente, al poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza. Dunamis es el poder que vence la resistencia. Dunamis es poder en acción, el poder para ejecutar. Dunamis es la capacidad de producir un efecto fuerte. Por lo tanto, no hay poder humano ni satánico que sea capaz, hermanos, de vencer al poder contenido en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Espíritu Santo, sigue diciéndonos el apóstol Pablo en este versículo 5. Edmund Hibbert comenta sobre el Espíritu Santo que es nombrado entre el poder y la sirte
que le dio poder al mensaje y trabajó la osadía en los mensajeros. Los mensajeros trabajaron con una convicción y certeza forjada por el Espíritu Santo en cuanto a la validez de su mensaje y tenían una confianza inquebrantable en su triunfo final. También señala Denis que mucha seguridad es la contrapartida del temor o la duda. La duda paraliza. Dios no puede obrar a través de un hombre en cuya alma hay dudas sobre la verdad. Nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, el evangelio que nos fue predicado, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y dice también el apóstol, y en plena certidumbre, en este versículo 5. Certidumbre, la traducción de la palabra pleroforia, aquí indica confianza total o seguridad total, lo que indica que uno tiene una seguridad más fuerte que el sentido transmitido por la palabra certeza por sí sola. Pablo predicó con gran confianza en el evangelio, en el mensaje. En el Nuevo Testamento esto viene a significar confianza total, certidumbre perfecta, convicción plena, plena seguridad. Este sustantivo, certidumbre, tiene una fuerte implicación de certeza, una confianza absoluta y total. Observe, la seguridad total para los creyentes es esta que están vinculados a la fe, a la comprensión y a la esperanza. Significa la plena confianza que proviene del Espíritu Santo. Concluyendo con esta parte, mis queridos hermanos, esta tercera parte, tercera entrega de estos estudios elaborados por nuestro hermano Franklin, con la ayuda también de quien les habla, Ernesto Ramírez. Prediquemos hoy el Evangelio de la misma manera, no confiando en nuestros propios recursos ni en nuestra elocuencia. No temamos, porque no tenemos mucha erudición o facilidad de palabras. El Evangelio no se apoya en estas cosas. El Evangelio en sí mismo tiene suficiente poder para transformar vidas, ya sea individuales o ya sea colectivamente. Hoy como ayer puede cambiar completamente a personas, a pueblos, a naciones. Recuerde, mi hermano, que el Evangelio no es poder tuyo ni mío, ni de ningún otro, sino de Dios. ¿Y quién es capaz de resistir el poder de Dios? Como dice ese hermoso himno en nuestro himnario Himnos y Cánticos del Evangelio, el himno 128. Ve, cristiano, y predica de Jesús tu Salvador. Sí, venga de Jesús.